Para esta clase lo que quiero que veamos y aprendamos es el tema de usar parámetros por referencia. ¿Sí? La idea es la siguiente. Vamos a hacer la función intercambio que hicimos en el video anterior. Por ejemplo, llegaba un valor A, llegaba un valor B, y la idea era intercambiar. Si acá llegaba un 3 y este llegaba un 5, a la variable A le tengo que asignar el valor de la segunda variable, sería 5. Y a la variable B tendría que cambiarle por el valor de A. Y eso teníamos que imprimirlo, ¿se acuerdan? Eso es lo que hicimos en uno de los videos. Bien, obviamente la función era void. Bien. Ahora, como la función es void, yo no puedo sacar nada hacia afuera. Por eso uso un code para imprimir estos dos datos ya intercambiados. ¿Sí? Esos datos que vienen de afuera, seguro alguien los envió, el usuario. El usuario tenía en su poder el variable A y variable B. Entonces él te mandó A y te mandó B. Él como dice, te mandó esto y te mandó esto. Bien. El momento que el usuario manda los parámetros, o sea aquí, por cuando manda los parámetros, los datos, fíjense, siempre lo usamos. Usamos A y usamos B para hacer cualquier proceso, ya sea si la función es void o si la función, por ejemplo, en una suma, sería así. Recibo A, recibo B, lo sumo. A más B es igual a una S y retorno la S, por ejemplo. ¿Sí? Y devuelve un entero, imagínense que devuelve. Ya sea una función con retorno o sin retorno, ¿sí? La misma idea es, el usuario, siempre va a haber un usuario que envía datos, envía esos datos, ¿sí? O sea, él lo tiene en su poder, A y B. Pero, a ver, él lo envía y fíjense que yo siempre uso su contenido de las variables nada más para generar otro resultado. En este caso también lo uso y modifico las variables acá, ¿sí? Pero el usuario, fíjense, él te envía, vos haces, pues imagínense que yo le mando algo a ustedes, A y B, pero ustedes lo usan para su cálculo nada más. Y acá también lo uso para mi cálculo. Pero el usuario sigue teniendo las variables con los valores originales, ¿sí? Me gustaría a mí hacer lo siguiente, que el usuario, miren, en este intercambio está perfecto, miren, porque me gustaría que esta variable A y esta variable B, si entró con 3 y 5, está bien, yo hago el proceso, el intercambio ahora vale 5 y 3. Me gustaría que ese cambio, porque el usuario seguro tiene un 3 y tiene un 5 acá. Me gustaría que ese, al momento de enviar esos parámetros a la función, que la función haga su proceso y termine, el usuario se quede afuera con la variable A en 5 y la variable A en 3. Me gustaría hacer eso. O sea, que él meta sus valores y si fueron modificados dentro de la función, que él pueda apreciar esa modificación en sus variables originales. ¿Se puede hacer eso, profe? Sí. Para eso van a agregar, a cada parámetro le vamos a agregar esto, un ampersand, que es la referencia. Con eso, todo cambio que hagan sobre los parámetros, ¿sí?, del usuario, aquí adentro de su función, se va a impactar en el afuera. O sea, el usuario va a ver ese cambio en esas variables que envió, ¿sí? Aquí lo mismo, para una función que devuelve también le podremos agregar un ampersand, por ejemplo, a la variable A, y si hay algún cambio en esa variable, el usuario también lo va a replicar en el afuera de la función. Eso se llama el tema de referencia. O sea, los parámetros pasan por valor o referencia. Son dos temas. Valor o referencia. Por valor es fácil. Siempre usaban los datos. Eso es por valor. Todos los parámetros siempre generalmente pasan por valor. Pasan por referencia cuando esos parámetros van a cambiar o van a sufrir una modificación. Y vos querés ver esa modificación. Entonces, por referencia bastaría con agregar este ampersand nada más, ¿sí? Pero si no quieren ver ese cambio afuera, listo, no pongan nada. Es re sencillo. Lo que venían haciendo hasta ahora es los parámetros pasaban por valor, ¿sí? Pero si quieren ver el cambio que sufre alguna variable al terminar un proceso de una función, el parámetro va por referencia, agregamos el ganchito del ampersand. Sencillo. Vamos a hacer el ejemplo con un intercambio para que lo puedan apreciar, ¿sí? Vamos a crear acá una función, funciones. Y vamos a crear una función, en este caso void, por ejemplo, intercambio.
En este caso, intercambio de dos valores. Vamos a poner dos valores dobles. Una variable A, una variable B. ¿Sí? Acá vamos a hacer o desarrollar todo nuestro código. Vamos a crear una variable doble que se llame auxiliar o el nombre que quieran. Y le asignamos cualquier valor. Yo le asigno a B. Entonces a B le asigno A. Y ¿qué me falta? A la A le asigno el valor que guardé en la variable auxiliar. Lo estoy haciendo diferente al video anterior. Ahora estoy guardando la copia del segundo valor. Por eso empiezo con el segundo valor yo. Al segundo valor ya le puedo asignar el primero y al primero le asigno la copia que hice originalmente. ¿Sí? Ahora, hagamos un code para imprimir la información porque acá estamos dentro de un void, así que lo único que tenemos es un code. Y pongamos primer valor A y pongamos aquí la variable A. Menos menos. Segundo valor. Dos puntos, pongo según los valores B. Y pongamos acá la variable B. Y luego hagamos un NL. Ahí está. NL. Ahí está. Bien, tenemos un intercambio. Acá en el main, cuando lo vayamos a utilizar, necesitamos dos valores doble. Le podemos llamar X. No, le podemos llamar A, le llamamos A y le llamamos B. Después lo cambiamos por X e Y. Y acá pidamos un code y le digamos ingrese primer valor. Dos puntos, menos menos en el len. Ahí está, perfecto. Hagamos un sim, guardemos en la variable A un code, copiamos lo mismo de arriba. Sí, copiamos esto mismo de arriba, lo pegamos acá, ingrese segundo valor y acá lo pongamos como B. Bien, ahora ya tengo esos dos valores, vamos a llamar intercambio. Como es void, no hay que poner ninguna variable antes, intercambio, y le mando los datos que tengo yo aquí actualmente, así que sería A y B. Perfecto, y que haga su proceso. Primero probemos que todo esto funciona. Control S. Detengan la ejecución de lo que estén corriendo. Ejecuten acá arriba. Vamos a poner dos valores. Por ejemplo, 25 y 30. Ahí está. 30 y 25. Está perfecto. Pero fíjense, si yo acá, después de que termine este proceso, imprimo las dos variables, hago un code de la variable A. Fíjense que son las variables originales que yo he enviado a la función. Vamos a ver qué pasa. Pongamos 150, 123. Está perfecto el proceso, fíjense ahí, se muestra bien. A vale 123 y B vale 150. Pero cuando muestro los valores originales de la variable A y B, siguen teniendo lo mismo. Entonces, los parámetros que están pasando ustedes actualmente ahora son por valor. ¿Sí? Significa que no están, ni te interesa el cambio de esas variables. Vos lo mandás para que haga el cálculo nada más. Así que no te interesa el cambio que sufran esas variables ahí. ¿Sí? Fíjense. Entonces yo mando mis datos. Yo estoy acá. Digo, che, le mandemos A y B. Mando. Llega. Y al momento de llegar, estos valores están pasando por valor. Ni nos dimos cuenta y están pasando por valor. ¿Por qué? Porque yo uso las variables para lograr mi objetivo. Nada más. ¿Sí? Y no me interesa que el cambio de esas variables que yo envié impacte. ¿Sí? Fíjense, siguen valiendo lo mismo que yo envié. Ahora, si a vos te interesa que ver ese cambio, que realice el proceso, lo haga perfecto, y después que estas variables salgan modificadas, o sea, que la variable A entre con un 3, lo haga perfecto el intercambio, y luego que esa misma variable cuando lo vaya a imprimir, quiero que me muestre ahora el otro valor, o sea, quiero ver la modificación que sufrió esa variable al terminar la función. Entonces para eso bastaría solamente con decir al parámetro, antes del nombre del parámetro, fíjense donde estoy poniendo, agréguenle un ampersand. Ahí está. Guarden, ejecutemos de vuelta. Y fíjense, yo estoy diciendo, che, mira, me interesa todos los cambios que le haga a la variable A. Entonces cuando lo vayamos a imprimir, la variable A tendría que salir modificada y no con el mismo valor. 150 vale la variable A. 123 la otra. Se hace el cambio perfecto. Y fíjense, ahora me aparece 123 y 123. ¿Y esto por qué pasa? Ahora, si yo mandé 150, esa variable, fíjense que llegó aquí. Pero yo dije, che, mira, todos los cambios que hago en esa variable me importan. Ahora, revisemos el código dentro de esta función. La variable A, ¿en algún momento es modificada? Aquí no. Aquí tampoco, porque yo uso el valor de A para pasárselo a B. Así que acá tampoco se modificó. Pero así aquí en esta línea.
a la variable A que entró le estás asignando otro valor. Modificar significa que cambia de valor en algún momento del código, ¿sí? Entonces, como acá sufrió un cambio, obviamente, como está por referencia, ese cambio es detectado, ¿sí? Es detectado ese cambio y, y ya está, o sea, yo ya lo puedo detectar que hubo un cambio en esa variable. Por más que acá lo hago bonito y demás. Me interesa que acá hubo un cambio, ¿sí? O puede haber dos, depende, ¿sí? Pero va a quedar siempre con el último valor que se ha modificado la variable. Acá hubo un cambio, ¿estamos de acuerdo? Entonces cuando lo vaya a imprimir, diciendo, che, mira, adentro, cuando yo lo envié, le puse un ampersand y esto dice, hubo un cambio, perfecto. Y luego cuando lo voy a imprimir la misma variable que envié, ahora vale otro valor. Es porque yo estoy diciendo, che, me importan los cambios que sufra mi variable que yo envié. Cuando lo vayan a imprimir, por eso ustedes ven un 123 y 123 en pantalla, veían. Ejecutemos esto de vuelta, pero no. Me interesan también los cambios de B, porque me gustaría ver que B también sufra ese intercambio. Ahí, le agregan un ampersand, guarden, ejecuten la aplicación y vamos a ver 150 y el otro 23. Supuestamente antes las variables aparecían aquí 150 y 23. Ahora, cuando hago el proceso, está perfecto, se intercambian 23 y 150. Y cuando muestro las variables que yo acabo de enviar son 23 y 150. Fíjense que ya no es el mismo valor que ha ingresado. O sea, A vale 23 y este vale 150. ¿Sí? O sea, ya puedo trabajar con estas variables ya intercambiadas. ¿Sí? Eso se trata de el pasaje de parámetros por referencia. Si a vos te interesa que estas variables, si sufren un cambio, detectarlo, perfecto. Solamente bastaría con agregar el ampersand. Ahora, profe, ¿qué pasa si no se hubo ninguna modificación? Imagínense que esta línea no está. Y bueno, va a salir con el mismo valor que entró. Si esta entró con 3, si no hubo modificación, va a salir con un 3. Así que no va a haber ningún problema. ¿Se entiende? Si no le agregan esto, el ampersand, ustedes no van a ser posible detectar algún cambio en ese parámetro. Como lo veían hace rato, ¿sí? Ahora sí, entran datos, se procesan y cuando salen estas mismas variables, estos mismos parámetros actuales que he enviado, han sufrido una modificación. Si a usted le interesa detectar ese cambio, agreguen un ampersand a sus parámetros. ¿Sí? No hay límites, o sea, si se modifica o no se modifica, no me interesa. Igual va a salir el último valor modificado. ¿Sí? O el valor original en caso que no se haya modificado. ¿Cuántas ampersand puedo agregar de esto? Y lo que ustedes quieran. Profe, ¿puede haber un ampersand y el otro no? Y sí, no hay problema. Eso lo deciden ustedes o lo decide el problema. ¿Sí? Ahí dejemos como estaba ahí. Bien, ya hemos aprendido cómo pasar parámetros por referencia. Esto nos va a servir mucho más adelante porque vamos a ver el tema de vectores, array. Y en el array generalmente nosotros mandamos un listado y ese listado si se modifica, me interesa ver ese cambio afuera. Entonces va a estar ideal para usar nuestra parámetros por referencia. Bien, o en cualquier proceso, ¿no? En una suma también, depende si le interesa a usted el cambio de esa variable. ¿Sí? Y den por hecho que todo siempre pasa, los parámetros pasan por valor, porque yo uso su contenido, hasta ahí pasaría por valor. ¿Sí? Así se llama, pasan por valor, porque yo uso su contenido para hacer algo. Pero si a vos te interesa el cambio de esa variable, pasaría por referencia. Entra con un valor, si se modificó o no, sale con ese valor modificado. Sale significa que una vez que termine el proceso, ya las puedo usar, pero con un valor actualizado. ¿Sí? Depende de lo que se haya hecho en la función, ¿no? Bien, eso fue todo por el tema de parámetros por valor y por referencia.